Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, gracias por el privilegio que me das de poder llegar hasta los hogares de mis hermanos. Gracias, Señor, porque el privilegio grande de poder hablar de ti, de poder entender tu palabra, Señor, por la revelación de tu Espíritu Santo. Gracias porque Cristo un día vino a darnos las promesas que tú tienes para nosotros. Señor, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, que tú visites cada hogar, Señor, de aquellos hermanos que están en prueba, de aquellos hermanos que necesitan de tu presencia, de tu amor y tu misericordia. Auxíliales en gran manera por amor a tu nombre. También aquellos hermanos, Señor, que están en hospitales y están recluidos en diferentes centros de salud. Padre, pon tu mano sobre de ellos y enséñales. Y enséñanos, Señor, también a diario a vivir la vida y a entender tus propósitos el propósito grande que tú tienes para cada uno. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, y porque somos tus hijos, oh Dios, tú nos estás guardando en gran manera. Gracias, Señor, por ese cuidado, entendiendo que el mundo se debate en una cantidad de problemas, pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no somos del mundo porque la promesa está en nosotros, Señor, al haber conocido a tu Hijo Jesucristo como heredero de todas las cosas. Por eso te doy gracias en esta hora. Yo te pido, Señor, una visitación especial para mis hermanos, una visitación de tu Espíritu Santo, que la unción descienda sobre cada uno, Señor, y que lo visite para cumplir tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Mis hermanos, en esta hora les saluda el hermano Rolando González, deseando que se encuentren bien en sus hogares, para hablar precisamente de lo más grande que nosotros tenemos, y lo más grande que siempre no ha existido, sino ha existido por siempre. El Dios que conocemos no tiene principio ni tiene fin. Él es el eterno presente, y por eso, al haberse revelado en nuestras vidas en la visitación que hizo Jesucristo en nuestros corazones, al haberle conocido como nuestro Señor y Salvador, cumpliéndose el gran propósito del Padre de atraernos a Él por medio de su Hijo Jesucristo, en el gran sacrificio en la cruz del Calvario, habiendo pagado mis pecados, y aún siendo nosotros pecadores bien arrepentidos y teniendo la experiencia de la presencia de Dios en Cristo en nuestros corazones, podemos decir que Dios hizo el trabajo tan perfecto en su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo lo está haciendo en nosotros en el poder del Espíritu Santo. Porque la carta, Señor, a los romanos establece que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que todas las deudas que nosotros lleguemos a tener aún estando en la gracia manifestada en nuestras vidas, el Señor
las cancela, porque el sacrificio es suficiente para llevarnos a su gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar hoy. Que realmente, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Y precisamente debido a ese ministerio tan grande de Jesucristo nuestro Señor, Él dejó escritas todas las cosas para que nosotros fuéramos edificadas en ellas y tuviéramos presente al lugar hacia donde vamos. Él nos da algunos anticipos de su eternidad con Él. Y sabiendo que hay un trazo para nuestra vida que no lo conocemos la meta final, pero no conocemos realmente el camino en el cual el Señor nos va enseñando poco a poco. Sabemos que el camino no es fácil. No es fácil cuando nosotros lo queremos entender humanamente hablando. Pero cuando nosotros reposamos en el poder de Dios que nos ha sido dado para avanzar y tener victoria todos los días, no cabe duda que nos ha sido dada la fe. La fe en la que el autor y consumador de la fe es Cristo que está en nosotros. Y vemos que esa fe que fue manifestada desde el principio a Abraham, nuestro padre, en lo que respecta a la fe, es un camino lleno de experiencias, porque Dios se va manifestando en su bondad, en su misericordia, en su cuidado hacia nuestras vidas. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo y analizando cada día. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra establece que siendo nosotros justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el conocer a Cristo es la parte más importante en la vida del hombre. El conocerlo como está establecido en la Escritura, de conocerlo, hay que experimentarlo todos los días y a cada momento. ¿Por qué digo esto? Porque realmente nosotros fuimos justificados por la fe cuando creímos en Jesús. Y cuando nosotros creímos en Jesús nos dimos cuenta de nuestra pobreza, de nuestra miseria. Y no es que lo hayamos visto nosotros naturalmente, sino que vimos porque el Espíritu Santo nos mostró quién éramos y cómo éramos. Por eso es que dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu convencerá de justicia y de juicio. Esa justicia y de pecado, y de pecado también. El Espíritu Santo nos convence a nosotros que somos pecadores y es cuando nosotros tomamos decisión de rendirnos al Señor. Porque Dios ha puesto atributos tan lindos en el ser humano que a veces no los conocemos o hacemos todo con respecto y hablamos todo con respecto a lo que el hombre puede hacer o con respecto a lo que Dios puede hacer. Y Dios lo puede hacer todo, pero el hombre no puede hacer muchas cosas, solo Él. Sino por eso Dios le dejó voluntad, mente, emociones, atributos maravillosos que Dios ha dado a la humanidad en gran manera. Y digo que ha dado a la humanidad en gran manera porque cuando alguien se enfrenta a Jesús, tiene que rendirse, aunque hay quienes no se rinden.
Hay quienes no se rinden y sinceramente creo yo que son corazones endurecidos a los cuales Dios se les mostró en Cristo. Hace muchos años yo me recuerdo que en tiempo del hermano pastor, del hermano apóstol Otoniel Ríos Paredes, era un sábado que llegó un hombre que era esposo de una hermana que estaba en la iglesia, y esta hermana era una hermana asidua y servidora en la iglesia, pero resulta que el esposo creía que el doctor la convencía a ella de algo y la convencía. Este hombre a saber qué creía. Y me recuerdo que el apóstol Ríos le principió a hablar del Señor. Y nos llamó como alrededor de 5 que estábamos ahí en la iglesia ese sábado para orar por este hombre. Y ya cuando estábamos todos juntos, entonces le dijo: él, cierre sus ojos un momento, solo incline su cabeza un poco. Y principiamos a hablar, principió él a orar. No una oración larga, no, una oración pequeña. Pero cuando él dijo: Señor, visítalo, en el nombre de Jesús, descendió la unción sobre aquel hombre. Y él principió a llorar, y a llorar. Lo quebrantó algo tan maravilloso, que fue la unción la que lo quebrantó. Pero después de terminar de orar y de todo, me recuerdo que el apóstol Ríos le dijo: ¿quiere recibir a Jesús como su Salvador y Señor? No, muchas gracias, le dijo. Entonces, a veces se resiste la visitación del Señor. Pero nosotros, los que no hemos resistido la visitación de Dios por Jesucristo en nuestras vidas, nosotros entramos al plan que dice el apóstol Pablo: por tanto habéis sido justificados por la fe en Jesús, porque vimos nuestra pobreza, nuestra miseria espiritual. La vimos porque Dios mismo nos la mostró para que nos convenciéramos y viéramos quién éramos. Y dice: acá, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento a nosotros nos invadió una paz tan tremenda, que es la paz de Dios, porque hicimos las paces con el Dios creador, con nuestro Padre. Y dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. O sea, recibimos la paz del Padre, y por el Padre nosotros tenemos una entrada firme a esta gracia maravillosa, que es la de la vida abundante en Cristo nuestro Señor y Salvador. Por eso dice el apóstol Pablo, que hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros estamos viendo ya la gloria de Dios a la cual vamos, porque es una herencia tan grande y tan maravillosa. Al menos yo nunca pensé tener herencia. A mí mis padres no me dejaron herencia sobre la tierra. Pero mi Padre, del cual yo salí y al cual yo ya voy de regreso, porque mis padres terrenales sirvieron para traerme a mí al mundo y darme principios y no cristianos, sino morales. Pero cuando Cristo vino a mi vida, Él sentó una base firme, grande y maravillosa de la vida en Él, y conocer que realmente era heredero de cosas maravillosas, y que este paso por la tierra es un paso el cual puede tardar 5, 10, 15, 20 años. Aunque la edad que tengo ya no creo yo que vaya a vivir 20 años, yo no sé cuántos años voy a vivir,
ya tengo una edad considerable y creo que la vida prácticamente para mí ya es corta de una manera relativa. Y dice que ahora en la herencia que tenemos de la gloria, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, 5:3. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, como que si todo eso que nos describió en este momento, ya descrito por muchos años, esta palabra que a saber cuántos han sido edificados que ya están en la presencia del Señor. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, o sea que entendiendo que tenemos una herencia, para realmente alcanzar esa herencia, nosotros somos un material tan preciado, o hijos de Dios tan preciados, que también tenemos que aprender a gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sigue diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga, la tribulación produce paciencia. Y es cierto, yo no creo que haya alguien siendo cristiano que no se haya sentido alguna vez en tribulación y que no entiende el verdadero propósito. Pero el propósito es porque nosotros somos un material preciado, el cual Dios lleva y lo va purificando y lo va santificando para alcanzar la plenitud y la estatura del varón perfecto, que es el que llegará hasta el final. Entonces, dice el apóstol, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo le puedo preguntar a usted que está oyendo este programa, ¿está usted seguro que no ha estado en tribulación? ¿Está usted seguro que en este momento no está en tribulación? ¿O ha estado fuertemente en una tribulación? Pero una de las cosas maravillosas es poder entender que si la tribulación produce paciencia, quiere decir que Dios está trabajando en nuestras vidas para irnos purificando como se hace con los metales preciosos. Con los metales preciosos se purifican y se pasan por diferentes procesos para alcanzar la medida o la forma que se quiere o la pureza del metal. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando yo hablo de esto no es porque yo sea un forzudo o un titán de gloriarme en las tribulaciones, no. Yo hablo de esto con temor y temblor en mi corazón, mis hermanos. Porque si uno habla de tribulación, de paciencia, quiere decir que tiene que tener fruto a causa de que el Señor va formando ese carácter en uno. Carácter de tener paciencia y carácter de poderse gloriar en medio de la tribulación. Dice, y la paciencia produce carácter probado. Oye, o sea, el carácter probado es aquel que no se mueve. Está muchas veces en la tribulación, está en el problema, pero mantiene firme lo que él ha recibido y de lo cual él tiene testimonio de Dios. Aunque muchas veces nuestro corazón se contrista, el espíritu se contrista, porque nosotros no entendemos el tratamiento que Dios tiene, que Dios tiene para con nosotros. Pero cuando uno llega a entender que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y que todo lo que viene a nuestra vida es parte de un plan perfecto de Dios para ir cambiando nuestros corazones, ir cambiando nuestra alma,
ir haciendo de nuevo todo, porque la gloria que nos espera es una gloria que humanamente no se puede describir. Muchos de los hermanos que de repente han fallecido se van y el Señor los regresa en alguna forma. Ellos ya no quieren volver cuando se sueltan de este cuerpo. Cuando se sueltan de este cuerpo, ellos ya no quieren volver. Yo supe de una hermana que se había ido ya, y el esposo llorando y suplicándole al Señor, ella volvió. Y cuando volvió, le dijo a él: ingrato, ¿por qué no me dejaste?, le dijo. Pero el hermano, no cabe duda que estaba atormentado, entendiendo que su esposa se había ido. Un matrimonio de varios años era el que estaba ahí. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, entendiendo que en medio de la tribulación se va formando la paciencia. Y la paciencia tiene que ser fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no se da así nada más, sino el fruto del Espíritu se va dando en el trabajo que el Espíritu Santo va haciendo a nivel de nuestra alma, y va formando el fruto de paciencia. Yo me recuerdo que el Señor me dio una enseñanza de lo que se me viene en este momento. Hace años, mis hijos todavía estaban pequeños, y yo salía a las 6:30 porque tenía que dejarlos a ellos en el colegio a las 7:15. Y donde vivíamos, esa mañana había una trancazón de carros que no se podía salir por ningún lado. Yo llevaba a mis 5 hijos a dejarlos al colegio. Y entonces, en esa trancazón pasaba el tiempo. Y yo tenía un plan de trabajo que quería realizar, pero estaba ahí detenido. Yo decía, es que las autoridades, ¿por qué no tienen cuidado? Que por qué no esto, que por qué no el otro. Y yo estaba furibundo, hermano, molesto. La entrada de mis hijos era a las 7:15. Al fin se desató esa trabazón de carros. Y entonces me fui yo a dejarlos. La entrada era a las 7:15, pero yo los llevé a las 8:15 y pedí favor y me los recibieron. Y estaba molesto. En ese tiempo yo trabajaba en lo secular. Y mi programa de viaje era que yo a las 7:15 dejaba a mis hijos, a las 7:15 yo tomaba un bus porque iba a dejar mi carro en una gasolinera y me iba a ir para que Saltenango a trabajar una clientela. Dije, iba a las 5 de la tarde, tomo el bus de regreso y estoy recogiendo mi carro a las 8 de la noche, 7:30 de la noche. Ese era mi plan. Pero se trabó todo y el Señor no me dejó salir a la hora que yo tenía planificado por esa trabazón de carros. Iba molesto yo y llegué tarde. Ya se había ido el auto y se pasó el autobús en el cual yo me iba a ir. Entonces vino el próximo autobús como una hora y media más tarde. Y me subí a ese autobús. Mira, hermano, lecciones que a uno le da el Señor, de paciencia. Y no digo yo que desde esa vez no me he impacientado, no, porque el alma del hombre como que fuera tan terca, no como que es terca y necia. Esa vez me subí a ese autobús que iba una hora y media más tarde. Adelante San Lucas, ese bus en el que yo me tenía que ir, había tenido un accidente. Entonces entendí yo que el Señor me había detenido y que no había dejado que yo me fuera en ese autobús. Y principié a pedirle perdón al Señor. ¿Por qué le cuento esto?
Porque la tribulación produce paciencia, el enojo produce paciencia, la desesperación produce paciencia, la impaciencia produce pues paciencia. Y así tantas cosas que uno vive constantemente. Pero dice que la paciencia produce carácter probado. El carácter probado es aquel inamovible, que una mala respuesta no lo mueve, que el hecho de ver una mala actitud no lo mueve, o no nos mueve, mejor dicho. Nos da carácter probado. El carácter probado no es aquel que se convulsiona fácilmente, sino aquel que se mantiene con templanza y en dominio propio en momentos difíciles. Y cuando el Señor nos muestra el carácter probado, nos está a nosotros mostrando la esperanza. Y la esperanza en el Señor, cuando uno llega a conocer al Señor en esa forma, vemos que no nos desilusiona porque siempre hay un resultado. Siempre hay un resultado el cual nosotros realmente lo tenemos que ver con nuestros propios ojos. Por eso cuando la prueba produce paciencia, tenemos que valorar la prueba. ¿Cuánto la valoramos? Entonces, cuando nosotros salimos de ella, es cuando nosotros principiamos verdaderamente a valorar la prueba. Antes no. Tenemos que conocer el valor de la prueba que llega a nuestros días, a nuestras vidas. Porque esa prueba a nosotros nos va a enseñar cómo Dios se glorifica, no se preocupa por nosotros, nos guarda, nos cuida y tiene cuidado de nosotros. La prueba no hace más que purificar nuestro carácter, tratar nuestra alma e irnos conformando al carácter de Cristo. Por eso es que dice que tenemos que conocer el valor de la prueba, porque todo lo que tiene un valor incalculable, aunque en un momento no se entienda, nosotros tenemos que ver que Dios hizo la obra en nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de conocer al Señor? Usted posiblemente tiene 30 años, 40 años, 15 años, 10 años, yo no sé. Usted que me está oyendo. Pero lo cierto es que de acuerdo a lo que Dios nos va enseñando en el poder, por eso todo este proceso en nosotros produce carácter probado. Y el carácter va a dar como resultado la esperanza. Y la esperanza no desilusiona, a nosotros no nos desilusiona. ¿Y por qué es eso? Porque cuando nosotros llegamos a ver todo esto ha sido un cuidado del Dios que hemos conocido en Cristo. Porque el amor de Dios que es Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nosotros no somos unos simples hombres y mujeres que pasamos por la tierra, sino somos tesoros preciados que Dios ha puesto. El Señor es tesoro preciado que vive en nosotros, que vive en vasos de barro. Pero ese tratamiento que hace el Señor al barro es un tratamiento que cuando se vaya aligerando y vayamos entendiendo lo que Dios está haciendo, vamos a resistir menos la prueba, nos va a confundir menos la prueba y nos va a formar un carácter diferente al que teníamos. Porque será de menos, como dice el apóstol Pablo, y no solo esto dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, en su tiempo Cristo murió por nosotros.
O sea, cuando andábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, Dios envió a su Hijo para Jesucristo, para que muriera en la cruz por mí, por usted y por millones de seres humanos que Dios creó y que están en todo el mundo, pero que la sangre de Cristo es suficiente para que aquel que a Él se acerque al perdón que Dios ofrece, porque toda la humanidad se ha vuelto pecadora. Éramos pecadores, pero gracias a Dios que nosotros hemos llegado a entender. Y la mente se nos abrió un momento cuando Cristo vino a nuestras vidas. Porque a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un injusto. Pues muchas veces hay quienes dan sus vidas por los injustos, pero ellos no logran nada, sino al contrario, se pierden eternamente, porque si ellos no entregaron su vida al hacedor de la vida, ellos están perdidos sin Dios y sin esperanza, aunque sean muy fieles a un hombre. Entregaron su vida, pero hasta ahí llegaron. Y dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno en obras, pero no agradable a Dios, porque todo lo que son las obras y el trabajo y todo, tiene que ser una obra del Espíritu Santo en aquel que ha conocido a Jesucristo como su Señor, para que la gloria sea para Cristo y para el Padre en el poder del Espíritu Santo. Por eso, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que decía hace un momento. El amor de Dios es tan grande, en que nosotros siendo aún pecadores, bien arrepentidos, pero pecadores, a veces que un enojo, que una molestia, que una mala actitud, se nos sale todavía, somos pecadores, pero ahí es donde el Señor dice, porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo, hablando de que la abundancia del sacrificio de Cristo es tan grande, que podemos nosotros caminar y entender que ese sacrificio nos cubre. Y no importa cuál sea el problema en el cual usted está, la prueba en la cual usted está, Dios es fiel para llevarlo a usted hasta el final. Que el Señor cambie nuestras vidas, cambie nuestros caracteres, porque las circunstancias, todas las circunstancias de los hombres, acciones, aún de las naciones, están bajo el control verdadero de nuestro Dios. Y todo lo que nosotros vemos, injusticias, pecado, somos probados en nuestros corazones. Por eso, dice la palabra, que a causa de esto nosotros seremos salvos de la ira por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oh, bendita reconciliación con Dios, porque la dimensión de la bendición que Dios tiene para nosotros en la eternidad, vale la pena afirmar el rostro y caminar hacia adelante, hacia el supremo llamamiento al cual Dios nos tiene reservados cuando lleguemos a la meta que Él ha propuesto en nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, han entrado algunas peticiones de oración, las cuales yo quiero darles lectura y ponerlas delante del Señor, entendiendo que Dios
Dios nos oye y responde de acuerdo a sus riquezas en gloria. Porque ¿qué habrá imposible para Dios? Pero Dios tiene propósitos en cada uno. Y por eso es necesario poner cada petición delante del Señor. Y Él va a dar una respuesta. Muriel nos pide oración por su salud y Lice Rodas nos pide oración por la salud de su rodilla. Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy poniendo, Señor, esta petición de hermano Muriel, que nos pide oración por su salud. En el nombre de Jesús, visítalo. No sabemos qué es lo que tiene, pero visítalo, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdale en gran manera, Señor, a nuestro hermano Muriel. Hermana Lice Rodas, también oración por sanidad de su rodilla. Señor, envía sanidad a la rodilla de hermana Lisette. Visítala, Padre. Visita, Señor, y quita toda afección en su rodilla para la gloria de tu nombre. Estamos reprendiendo toda opresión y todo estorbo. Haz desaparecer, Señor, todo estorbo en la rodilla de hermana Lisette. Hermano Moisés nos pide oración por la salud de Luis Fernando Solares. Señor, estamos poniendo a nuestro hermano y amigo, Señor, delante de ti, sabiendo que tú conoces su vida y que tú eres el Dios Todopoderoso que hace la obra, oh Dios, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Por eso yo pongo delante de ti, hermano Fernando Solares, que se encuentra enfermo, Señor. Tú conoces qué es lo que tiene. Desata, Señor, todo estorbo de enfermedad en el cuerpo de hermano Fernando Solares. Padre, yo lo creo porque te estamos haciendo esta petición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermana Xiomara, oración por su salud y oración por Daniela Abigail Kiej. Tiene 9 meses de edad y se encuentra en un estado crítico en el hospital y por una afección postoperatoria. Padre, escucha la petición de hermana Xiomara por su salud. Ayúdala, Señor, a restaurar su salud para la gloria de tu nombre. Y también, Señor, ponemos delante de ti a Daniela Abigail, que tiene 9 meses, oh Dios, y se encuentra enfermita. Le han hecho una cirugía. Padre, por favor, auxíliala en el nombre de Jesús y fortalece a esta bebé, porque tú eres bueno y sabemos que tú nos oyes. Y gracias, Señor, porque tú la visitarás de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre. También, hermana Margarita, nos pide oración por salud de su columna y de sus rodillas. Señor, mira esta petición de hermana Margarita. Tiene necesidad, Señor, de que tú sanes su columna y sus rodillas. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes ordenar a esa columna y a esa rodilla que se ordenen. Y, Señor, tú lo haces por amor a tu nombre. Por eso vengo delante de ti a pedirte en el nombre de Jesús que tú visites a hermana Xiomara para la gloria de tu nombre. Hermana Margarita también nos pide oración por la sanidad de su columna y de sus rodillas. También ponemos a hermana Margarita delante de ti, oh Dios, porque tú conoces qué es lo que hermana Margarita tiene en su columna y en sus rodillas. Tú eres el Dios que nos oye y que nos conoce, Señor. Ayúdale en gran manera, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, yo te lo estoy pidiendo, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor,
estoy poniendo yo, Señor, delante de ti también esta petición de hermana Dorcas, que nos pide oración por la salud de su hijo Alexander. Señor, ayuda a hermana Dorcas, Señor, envía salud a su hijo Alexander. Visítalo para la gloria de tu nombre. Ahí donde está, Señor, en su enfermedad, visítalo, porque tú eres el Todopoderoso. Solo di tu palabra y este varón será sano. También hermana Garza Alicia nos pide oración por la salud de su mamá y por su salud. Señor, estamos poniendo esta petición delante de ti, por la salud de la mamá de hermana Garza y por su salud. Señor, envía sanidad a estas dos vidas. Tú eres el Dios que todo lo conoce, todo lo sabe. Y tú solo tienes que enviar tu palabra, Señor. Y nuestra hermana y su mamá serán sanadas, Señor, para la gloria de tu nombre. José Roberto Sandoval, oración por su salud. Tuvo un derrame cerebral y no puede caminar. Señor, tú eres el que puede restaurar la vida de este hermano Daniel. Señor, ayúdale, por favor. Ayúdale en gran manera, Señor. A hermano José, que necesita este tipo de visitación. Tuvo derrame, Señor, y no puede caminar. Restáuralo, Padre. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdale en este momento de prueba. Hermana Alba nos pide oración por su salud. Señor, sabemos que es tiempo de enfermedades, es tiempo de luchas, pero tu gobierno sobre todas las cosas no ha terminado, Señor. Tú eres nuestro Dios y tú harás la obra para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Hermana Jadet nos pide oración por la sanidad de su abuela Mila. Señor, escucha la petición de nuestra hermana Jadet, Padre. Ella pide oración por la sanidad de su abuela. Visita, Señor, a la abuela de nuestra hermana Jadet. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y tú sabes cómo hacer las cosas. Ayuda a la abuelita, Señor, de hermana Jadet, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y también nos pide oración por la salud de hermano Willy Robles. Señor, pongo esta petición delante de ti, por la salud de hermano Willy Robles. Ayúdale, Padre, en gran manera. Sana a tu siervo, Señor. Visítalo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Y nos piden oración por la salud de Ingrid también. Visita, Señor, a Ingrid. Tú eres el Todopoderoso. Y tú solo hablas, Señor, y dices, y las cosas se van. Enfermedades y lo que sea, se va. Por eso pongo esta petición, Señor, delante de ti. Ayuda a Ingrid y sácala del problema, Señor, para la gloria de tu nombre. Ingrid también nos pide oración por la sanidad de su rodilla. Es diabética. Señor, tú solo tienes que ordenar la diabetes que se vaya y se va. Ten misericordia, Señor, de mi hermana Ingrid, que tiene diabetes y tiene su rodilla enferma. Secuela, Señor, de la diabetes. Visítala en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, para la gloria de tu nombre. También, hermano Marco Tulio nos pide oración por provisión económica para saldar deudas y por provisión de trabajo para su hijo. Señor, encamina los pasos de hermano Marco Tulio. Ayúdale, Padre, a encontrar un medio de provisión para su vida. Tú eres el Dios que se ha manifestado a su vida. Por eso yo vengo en el nombre de Jesús
a que tú, Señor, le des la oportunidad de tener la provisión económica y la provisión de trabajo para su hijo. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo. Hermana Gloria, por provisión de trabajo también. Señor, yo desato provisión de trabajo para hermana Gloria. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Padre. Hermana Suelen nos pide oración también por trabajo. Tú sabes dónde hay un trabajo, Señor, un espacio. Para hermana Helen, ayúdale en gran manera, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Hermana Alyosha nos pide oración por provisión de trabajo para su hermana. Tú eres el que tienes dominio sobre todas las cosas, Padre. Ayuda a mis hermanos que en esta hora se encuentran con necesidad económica y de trabajo. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Y hermana Garza Alicia nos piden oración por provisión económica para saldar sus deudas. Señor, tú sabes dónde hay trabajos para mis hermanos. Encamina sus pasos, Padre. Muchos son los pensamientos del hombre, pero Dios, tú eres el que endereza sus pasos. Endereza los pasos de cada uno, Señor, para la gloria de tu nombre. Por eso los pongo yo delante de ti en esta hora, sabiendo que tú eres bueno, que tu misericordia permanece para siempre y que tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos que yo he mencionado en esta hora, y yo sé que tú harás de acuerdo, Señor, a tu grande amor y la gran provisión que tú tienes para cada uno mientras estamos sobre la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.